11:07 de la mañana, ya está el señor Juanfri Navarro aquí en el piso, pero antes vamos a estar hablando con Victoria Darridú. Ella es coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, y vamos a hablar con ella sobre la polémica implementación de las pistolas Taser. Muy buenos días, Victoria. Agustina Salom te saluda. Hola, ¿qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros y nosotras. Y bueno, hablar del tema que nos convocaba, que es el tema de las pistolas Taser. Se las ha llamado armas no letales. Incluso el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se atrevió a decir: estas pistolas salvan vidas. ¿Cuáles son efectivamente los riesgos del uso de la pistola Taser? Bueno, a ver, existen evidencias en distintas partes del mundo de los riesgos que pueden causar estas armas y por eso es mejor denominarlas como armas menos letales que como armas no letales, porque efectivamente su uso sí puede causar daño y existen, como decía, ciertas evidencias que muestran que efectivamente estas armas pueden causar graves heridas y hasta en algunos casos la muerte de personas. Por estos usos es que justamente Naciones Unidas estableció una guía, que son una suerte de directrices que después los estados deberían incorporar para regular los usos de las armas de descarga eléctrica. Existe evidencia que muestra que estas armas pueden generar un impacto muy nocivo en personas de contextura delgada, en mujeres embarazadas, en adultas mayores, en personas intoxicadas por el consumo de alcohol o de drogas, en personas con padecimientos de salud mental. Y después hay una serie de escenarios en los que no son deseables la utilización de estas armas. Y esto es cuando una persona se encuentra en altura y la descarga eléctrica podría generar una caída y esa caída también, bueno, generar un daño posterior, o la utilización de armas de descarga eléctrica en lugares donde se utilizaron gases lacrimógenos, porque ahí se podría producir una combustión también muy nociva. Esas son las afectaciones que estas armas pueden producir. Y por otra parte, lo que observa la evidencia de su uso en otros países del mundo es que bajo este supuesto de menor impacto, lo que producen en las policías es que hay un sobreuso de estas armas. Es decir, se responde con una arma de descarga eléctrica ante situaciones que no ameritaban una respuesta de ese estilo. Entonces lo que hace es subirle el tono a la respuesta violenta de las policías. Hay un estudio de Amnesty que revela este uso en Estados Unidos y muestra que en un 90% de las intervenciones policiales en donde hubo descargas eléctricas, las personas sobre las que se utilizaba este arma no estaban armadas, ¿no? Entonces se podría haber pensado una respuesta menos nociva. Este es un principio que es bastante problemático, ¿no? Pensar que puede potenciar la respuesta violenta cuando no es necesaria. Y me detengo un poco en este punto porque lo que nosotros desde el CELS venimos monitoreando ya hace muchos años es justamente que las policías tienen problemas en términos de el uso abusivo de la fuerza. Y este uso abusivo de la fuerza, este uso desproporcional, se ve cuando se usan armas de fuego y también se ve cuando se usan armas con balas de goma y en este caso tenemos secuencias muy recientes de la represión que tuvo lugar en la provincia de Jujuy, en donde vemos un uso absolutamente desproporcionado y muy nocivo de las balas de goma, y también las vemos en distintos accionarios policiales. Entonces, una de las alarmas más importantes para aprender es que el uso de esta nueva herramienta, digamos, no se contagie de esa característica de la intervención policial, que es desarrollar un uso abusivo, desproporcional, innecesario de la fuerza.
Totalmente, totalmente. La verdad que muy, muy claro todo lo que nos expresás y en ese sentido, bueno, lo que decíamos que dijo Horacio Rodríguez Larreta de estas pistolas salvan vidas, entendemos se referiría a el caso en donde en vez de usar un arma de fuego se utilice una pistola Taser, pero lo que revela la evidencia entonces es que las pistolas Taser no se usan en los casos en los que se hubiera usado un arma de fuego, sino que se empiezan a utilizar en cada vez más situaciones en donde quizás no hubiese sido necesaria ningún tipo de arma. Claro. Sí, exacto. Bueno, ese punto que vos ponés es importante, ¿no? También esto, tener una idea de, bueno, distinto fuese el escenario si la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, fuese reemplazar Claro. las armas de descarga eléctrica, que sí son armas menos letales que y con menor capacidad de daño que un arma de fuego. Pero no sería ese el caso. Claro. Y otro después de los puntos que consideramos muy importantes a la vista de cómo funciona la Ciudad de Buenos Aires es cuáles van a ser los sistemas de control y monitoreo de los usos de estas armas, porque la Ciudad de Buenos Aires, por la Ley de Seguridad Integral de la ciudad, cuenta con una oficina de transparencia, que es una oficina que tiene que estar encargada de monitorear e investigar las intervenciones policiales abusivas. Y entre esos marcos de intervenciones también se consideran las actuaciones abusivas con relación al uso de la fuerza. Y esa oficina tiene una serie de obligaciones que son impartidas por esta misma ley, que es, por ejemplo, hacer públicas investigaciones administrativas, ¿no? Sí. Hacer públicas estas investigaciones administrativas ante la legislatura y desde que se creó la policía de la ciudad, nunca el gobierno de la ciudad hizo esta rendición de cuentas ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es una oficina de transparencia que no funciona de una manera muy transparente. Claro. Y es un punto absolutamente importante y necesario tener una clara política de regulación y de control de el uso de estas nuevas armas que, como ya mencionamos, pueden sí causar daño y pueden sí provocar más violencia en las calles. Y escuchamos mucho, bueno, justamente esto, bueno, la Taser como reemplazo del arma de fuego, o bueno, si no es la Taser, ¿qué otra herramienta utilizarían ustedes para controlar? ¿Te parece que tiene que ver con herramientas o cuál sería una alternativa para, digamos, que las fuerzas de seguridad lleven adelante en las calles y no tengamos que ver cómo se reproducen las situaciones de violencia institucional y gatillo fácil? Bueno, hay algo sobre lo que nosotros insistimos muchas veces, que es la capacitación, el entrenamiento, el poder intervenir ante situaciones que sí pueden implicar peligrosidad y afectar al resto de la comunidad, que claramente ante esas situaciones en donde esperamos que la intervención policial pueda frustrar, digamos, esa potencial escena violenta, pero la policía tiene que actuar reduciendo los niveles de violencia, no aumentándolos. Entonces, una buena policía es la que puede intervenir sobre una situación conflictiva sin con el menor impacto en términos violentos posible, ¿no? Entonces, lo que se precisa es justamente una policía que pueda intervenir, neutralizar una situación peligrosa o que pueda ser potencialmente amenazante o violenta, reduciendo también los riesgos para todas las personas involucradas. Hay una escena que si no fuese que es real, sería graciosa, que se viralizó hace un par de meses, de estos policías de la ciudad en grupo pegándole con sillas a una persona en situación de calle para poder neutralizarlo. Bueno, esa escena es bastante gráfica de un problema, que es un problema de la falta de capacitación de las policías para intervenir ante una situación en particular. Esa persona en situación de calle podría ser amenazante, hay que analizar la situación en conjunto, pero de ninguna manera la escena mostraba necesario que fuese atacado por más de 5 policías con sillas para poder detenerlo. Totalmente. Eso es lo que muestra, bueno, es que hay problemas en estas intervenciones policiales. Entonces, si hablamos específicamente de situaciones peligrosas, bueno, hay que
aumentar las capacitaciones, el entrenamiento, los ejercicios vinculados a escenas de la vida real que puedan ser las que el policía luego tiene que intervenir. Bueno, hay que mejorar esos sistemas y claramente esa respuesta siempre de la manera menos violenta posible. Y después hay una discusión un poco más global, que es esta que se presenta como recetas mágicas cuando hablamos de los problemas de la seguridad, y siempre la respuesta, y esto ya se viene repitiendo hace muchos y muchos años, siempre los problemas son, siempre las supuestas soluciones, perdón, son más armas, más policías, más tecnología. Sí. ¿No? Este es el combo que se repite una y otra vez. No sé, a modo de ejemplo podemos pensar que la ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de policías por habitante la más alta del país y que supera en creces a la tasa recomendada por Naciones Unidas, o sea, la tasa que tienen los países del primer mundo. Y no es porque la ciudad de Buenos Aires se encuentra en una situación de emergencia en particular, sino que fue la respuesta que sistemáticamente se dio al problema de seguridad. En vez de hacer un análisis más integral, más cabal, bueno, cuánto en realidad habría que pensar en términos de mejorar la investigación criminal, en todo caso, ciertas dinámicas delictivas, cómo funcionan esos mercados ilegales, bueno, y tantas otras preguntas que nos podemos hacer. Claro, no, desde ya la verdad que es muy claro todo lo que nos venís diciendo. Bueno, sin embargo, aquí en la ciudad de Buenos Aires ya están las pistolas, ya están, entiendo yo, en las calles, junto con algunos oficiales que las portan, y se viene dando que, por ejemplo, municipios como Lanús, Vicente López, 3 de Febrero, no casualmente administrados por Juntos por el Cambio, buscan continuar con este legado y que ya implementa las pistolas y ir por ese camino. ¿Te parece que esto se puede empezar a generalizar en las distintas policías? Sí, claramente, lamentablemente, digamos, el problema es que se empieza a generalizar sin estos recaudos que Claro. Marcamos recién, ¿no? Que se empiezan a generalizar sin capacitaciones, sin controles, sin entrenamiento, sin regulaciones. Este es un problema, sí, Bien, sin lugar a dudas. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo. Les recordamos que el Instagram del CELS, que es @CELS_Argentina, donde, bueno, pueden encontrar toda la información que lleva adelante el Centro de Estudios y, por supuesto, me imagino también llevar algún tipo de inquietud, o si alguien tiene alguna cuestión que quiera investigar o conversar con el Centro de Estudios, puede hacerlo por esa vía. Seguro, sí, nos pueden escribir ahí y vamos a ponernos en contacto de esa manera. Victoria Darraidou es coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales. Te agradecemos un montón por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo.